5 de la tarde con 35 minutos. Tenemos el equipo completo ya. El señor Fabricio Vela se lo ve más bronceadito que de costumbre y esto se debe, por supuesto, a que estuvo en la Perla del Pacífico, en la provincia de Guaya, visitando a toda la familia y, por supuesto, también a los amigos. Espero que usted no haya roto el cerco epidemiológico y se haya escapado por ahí y haya utilizado su mascarilla. ¿Cómo está, Fabri? Hola, ¿qué tal, Flaco? Buenas tardes a todos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. Ausente el viernes viajé a Guayaquil vía terrestre, ausente ayer porque estaba retornando de Guayaquil a Quito, pero bueno, ya estamos acá al pie de la noticia. El Flaco decía eh, que obviamente había que cuidarse, lo hicimos, pero me parece a mí que a esta hora, José Antonio, las cosas son más complicadas acá en la ciudad donde residimos que en otras ciudades del país. Lo que está pasando en Quito, y lo vamos a comentar en extenso, da cuenta de una gran preocupación que incluso motivó que el día de hoy el tema sea debatido por el Consejo Metropolitano de Quito, que ha tomado algunas decisiones que se tradujeron en una resolución que constituye un exhorto. Ese exhorto debe ser conocido tanto por el COE metropolitano cuanto por el COE nacional y que implica no regresar al semáforo en rojo, pero sí radicalizar algunas restricciones con el semáforo en amarillo. Así que eso lo vamos a comentar en minutos. Y en la parte política hay expectativa porque, claro, es muy probable que esta semana la Asamblea comience ya el proceso para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. Todavía no hay una confirmación de la fecha en que será convocada la sesión para poner este tema en el orden del día, pero claro, el día de hoy el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en declaraciones para los medios legislativos, ya ha anticipado que la bancada de Alianza País se ha decantado por respaldar la elección de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como vicepresidenta de la República, en atención a que ella encabeza la terna. Sobre ese tema hablaremos de la parte política, obviamente, pero también de la parte jurídica. Nos acompañará en este espacio el jurista Ismael Quintana, quien es uno de los constitucionalistas que públicamente ha expresado sus reparos en materia jurídica, en materia constitucional, a la naturaleza de la terna que ha sido enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Así que esperamos contar en estos 90 minutos con su generosa sintonía, queridos amigos y amigas internautas. Y de hecho, querido Fabri, sobre ese tema hay muchas preguntas que todavía están en el aire, ¿no? Hay quienes señalan que no se han cumplido los requisitos, pero que estos requisitos tampoco se cumplieron cuando nombraron a la vicepresidenta Vicuña, que era asambleísta. En el caso, obviamente, del ex vicepresidente Otto Sonnenhösler, no, no se requería, digamos, de esos requisitos, pero en todo caso lo vamos a estar hablando con él. Claro. Hay varias cosas importantes. Bien has tocado, parecería que en el país estamos inmunes, digamos, ya tenemos la vacuna, ya la hemos inyectado a gran parte de la población, este, digamos, estamos produciendo para el resto del mundo. No, porque claro, tú ves en algunas ciudades, yo estuve en Morona, Santiago, no tuvimos la oportunidad de conversar sobre aquello, y vi una ciudad por la cual el coronavirus no ha pasado, ¿no? O sea, en la calle la gente se moviliza con toda la libertad, los vehículos, también vi gran cantidad de vehículos, pero lo que me extrañó mucho es que en los lugares, en los almacenes, yo fui a arreglar una motosierra y la persona, que era una persona de 60 años, con sus operarios, ahí con la máscara por acá, otros por aquí. Entonces, es preocupante porque al final del día uno no sabe en qué momento se puede contagiar. El problema, José Antonio, que es un poquito lo que yo comentaba esta mañana en el noticiero en la primera hora por Majestad Radio. Y gracias a los internautas que poco a poco comienzan a sumarse, ya tenemos una interesante visualización. A ver, aquí hay una corresponsabilidad. No hay una responsabilidad exclusiva de alguien, sino hay una responsabilidad compartida. Pero no depende solamente de los ciudadanos. O sea, para las autoridades ha sido muy sencillo ahora trasladar la responsabilidad directa a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero por supuesto que hay omisiones, hay errores, hay un excesivo relajamiento,
Yo estoy sorprendido porque este sábado, en un operativo organizado por la Intendencia General de Policía de Pichincha, bien esa acción por parte de la intendenta Daniela Valareso, bien esa acción por parte de César Díaz, el secretario de Seguridad del municipio, bien por la Policía Nacional, porque es lo que cabe. Pero digo, me he quedado sorprendido cómo en varios operativos efectuados en barrios de Quito se encontraron con fiestas clandestinas. Es decir, locales cerrados, bajada la Lanford para que no se den cuenta, como que nadie se va a dar cuenta, adentro con las luces psicodélicas, pegándose la farra, pegándose las cervezas, pegándose el bailecito sin mascarilla, sin distanciamiento, sin ningún tipo de medidas de bioprotección. Yo planteé en la mañana y lo vuelvo a plantear en este espacio. ¿Cuál es el apuro de tener una fiesta, José Antonio? O sea, yo un poquito decía en la mañana y creo que ahí vamos a coincidir porque, bueno, tú y yo somos peloteros, a ti y a mí nos gusta el fútbol, y yo creo que al igual que yo, tú también estás extrañando la picadita, el ir a la cancha de césped sintético, o a la cancha de césped natural, o a cualquier cancha, ¿ya? Yo soy pelotero de cancha de tierra. Ahora que nos hemos modernizado, uno pelotea en cancha sintética. Pero digo, yo también extraño el peloteo, pero por un tema de responsabilidad no puedo ir a jugar fútbol, porque tengo que pensar en mi salud, en la salud de quienes están en mi entorno. Y yo noto que hay gente que se desespera por tener una farra, por pegarse un trago, por tener una fiesta, y empiezan con estas actitudes de relajamiento sin pensar en quienes están alrededor. Y sin imaginarse que, por ejemplo, estando en un local cerrado, sin ventilación, porque tienen que cerrar las ventanas para que el de al lado no se dé cuenta que están farreando. Tienen que cerrar las ventanas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, allí están sin mascarilla, cero ventilación y por ahí alguien resulta que es asintomático y resulta que está contagiado con el COVID? En ese ambiente cerrado, va a generar obviamente un contagio entre todas las personas que forman parte del entorno en el cual se está pegando los tragos y está bailando. Entonces, hay Entonces, varias cosas, Fabri. Hay varias cosas. Primero, hemos visto algunos antecedentes de fiestas donde se han contagiado. Día de la Madre, Día del Padre, algunas reuniones por la finalización del año lectivo, por la graduación de muchos estudiantes de las universidades, etcétera, etcétera. El famoso matrimonio de San Borondón, que dicen el famoso claro, matrimonio de San Borondón. que dicen que fue la génesis de todo este problema sanitario en Guayaquil y en San Borondón, ¿no? Ya, pero yo creo o sea, coincido contigo en la corresponsabilidad autoridad-ciudadanía, ¿sí? Pero una ciudadanía bien informada, yo creo que va a cometer menos errores que los errores que está cometiendo hoy en día. Y creería yo que mucha de la irresponsabilidad de la ciudadanía es porque el mensaje de la autoridad no está llegando, y si está llegando, llega de manera ambigua. ¿Sí? No llega claro, incluso no solo ambigua, sino que te da cierta sensación de que ya pasó. El tema es, José Antonio, y ahí viene la segunda parte, porque claro, yo digo que es una corresponsabilidad compartida o responsabilidad compartida. He hablado de los ciudadanos y los ciudadanos que tienen este poco sentido común, este relajamiento, que se mueren por pegarse un trago, que se mueren por pegarse un bailecito y que se olvidan, obviamente, de las medidas de bioprotección. Pero tú bien anotabas el tema de los mensajes. Yo no entiendo cómo ayer el señor ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, se manda otra vez, para variar, una perla, porque son estas perlas las que provocan que el común de los ciudadanos no entiende el mensaje o no comprenda lo que está pasando. Se manda una perla diciendo, primero reconociendo que la situación de los hospitales en Quito es compleja porque todas las unidades de cuidados intensivos, tanto las normales de los hospitales públicos, cuanto aquellas unidades de cuidados intensivos que han sido adaptadas en el área de emergencia de los hospitales públicos, ojo, las denominadas UCI, en los hospitales públicos están al tope y que no tienes una cama para más. No hay camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos de Quito. Esto lo dijo el ministro, pero a renglón seguido te dice el ministro, pero no es grave la situación, no es tanto como se está planteando, porque resulta que aquí en Quito se ha tomado, digamos, nota de lo que pasó en Guayaquil y no va a ocurrir lo que finalmente pasó en la ciudad de Guayaquil. O sea, yo no lo entiendo. No lo entiendo.
¿Cómo te dice por un lado una cosa y por otro lado te dice otra cosa? Entonces la gente que te dice, ah, bueno, pasa lo de las unidades de cuidados intensivos, está pasando eso. Y resulta que después te dice, pero no es grave la situación, que la situación está controlada, que sí están atendiendo. Oye, increíble. Oye, pero esta mañana el ministro o el ministerio sacó una aclaración a esto que había señalado el ministro el día de ayer, ¿no? El día de ayer, efectivamente, el ministro señala, no hay cama en las unidades de cuidados intensivos, pero esto no es grave. No, a los pacientes se los está atendiendo. Entonces, claro, cuando uno escucha eso, porque suena ambiguo, uno podría interpretar como que no hay camas en las UCI, pero hay sillas, hay una banquita, hay el piso donde se está atendiendo a los pacientes. O sea, lo que no hay es la cama física, el colchón y el aparato, ¿no? Pero lo que todo el mundo entiende es que la cama viene con médicos, viene con respirador, viene con oxígeno y viene con todas esas cosas. El día de hoy, y déjame para ver si lo puedo compartir, ¿se está viendo? Sí, ¿no? Sí, se está viendo. Hoy en la mañana en el Twitter del Ministerio de Salud, el ministro señaló en Ecuavisa lo siguiente. No es grave que no exista una cama en la unidad de cuidados intensivos, pues los pacientes son atendidos en UCI. O sea, no hay cama en UCI, pero los pacientes son atendidos en UCI y en áreas adaptadas en emergencia. Quiero dar la certeza a la ciudadanía que los pacientes son atendidos porque los hemos acogido en las 341 unidades operativas que hay en Quito. ¿Tú entiendes esto o te deja más confuso? Hay una confusión, porque te dice, no es grave que no exista una cama en UCI, pero los pacientes son atendidos en UCI. O sea, ¿qué mismo? ¿Tienes o no tienes camas? ¿Tienes o no tienes espacio? Están atendiendo como parados. O sea, no se entiende. Realmente esto en la mañana causó confusión. Y respecto a lo que estabas diciendo hace un momentito, quiero compartir contigo también otro tweet que generamos justamente en nuestras redes sociales el día de ayer, o el día de hoy, me parece. Este es de hoy, Flaco, de hoy al mediodía. Sí, estás viendo esto, sí. Hoy al mediodía, sí. Relajamiento en épocas de emergencia sanitaria. Casi 40.000 aglomeraciones de comerciantes, personas varias se registran en el Ecuador según el EQ 911. Quito encabeza la lista con 7.799. Guayaquil tiene 5.609. En Cuenca, 2.451. Se recibió 9.777 alertas por fiestas a escala nacional. Mira tú el cuadro que está al costadito. El de las fiestas. ¿Lo ves tú en pantalla? Ahí está la farra. Ahí está la farra, estoy viendo. Del 16 de marzo al 11 de julio, mira tú. 9.777 alertas. Es una locura, ¿no? En Guayaquil, 1.390. En Esmeraldas, 1.255. En Quito, que dizque éramos disciplinados, 831. En Manta, 514. En Santo Domingo, que Santo Domingo también tiene unos gravísimos problemas con el control de la emergencia sanitaria, 458. En Atacames, ¿qué pasó? No pueden pegarse unas caipiriñas después, pero ya están en las fiestas, 385. ¿Qué tal? Impresionante. Ahora, te pido por favor, comparte nuevamente el tweet del Ministerio de Salud, el que compartiste hace minutos. Compártelo nuevamente. Ok, listo. Déjeme un ratito que ando ahora. Si me vieras cómo estoy trabajando, esto parece una especie de... Pero te veo con la mirada periférica también. ¿Por qué? Es que estoy... ¿Por qué? Porque estoy en una pantalla más grande que... ¿Qué quieres? ¿Que te mire así a la carita? No, a mí no, a los internautas. A ver. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estoy con 3 monitores realmente. Ahí te veo. No, fantástico. Así poquito a poquito vamos. Mañana, a propósito, perdón, esta chiquita, este comercial chiquito nomás, Fabri. El día de mañana salimos con la carita lavada. El día de mañana 15 salimos con la carita lavada. Primera plana, Zoom al día va a tener un retoque en su imagen y el día de mañana el Zoom al día se va a ver absolutamente diferente. Perfecto, fantástico. A ver, le he pedido a José Antonio que lo vuelva a compartir. Mire lo que dice el ministro, que no es grave que no exista una cama de UCI, pues los pacientes son atendidos en UCI. Me genera una confusión.
y en áreas adaptadas para emergencia. Quiero dar la certeza a la ciudadanía que los pacientes son atendidos, dice el ministro. El ministro asegura. Ya, no lo dice José Antonio Sánchez, no lo dice Fabricio Vela, no lo dice ningún internauta, lo dice el ministro de Salud, la máxima autoridad sanitaria del Ecuador. Dice, quiero dar la certeza a la ciudadanía que los pacientes son atendidos porque los hemos acogido en las 341 unidades operativas que hay en Quito. Salte, por favor, José Antonio, porque yo quiero compartir un tuit que lo subió una colega periodista el día de ayer, que termina reflejando justamente el estado de cosas y las complejidades y la confusión que generan este tipo de declaraciones por parte de las autoridades. A ver, muy bien. Mira tú lo que escribe la colega periodista Claudia Roura el día de ayer. El papá de una amiga falleció por COVID-19, no consiguió UCI en los hospitales de la red de salud pública y tuvo que llevarlo a una clínica privada. Hoy tiene el dolor de perder a su padre y una gran cuenta para pagar. Pero en Quito las autoridades no toman más acciones. A ver, aquí te está diciendo una colega que el papá de su amiga falleció porque no consiguió unidad de cuidados intensivos en los hospitales de la red pública de salud y tuvo que llegar a una clínica privada. ¿Y cómo es que el ministro dice que los pacientes son atendidos en la UCI? O sea, yo no entiendo, José Antonio. Esas son las contradicciones, esas son las contradicciones de las cuales te estoy hablando. Es decir, aparte de las contradicciones, que no es la primera vez, ¿no? Se dan esta suerte de mensajes que te hacen entrar en cierta confianza, ¿sí? Yo te voy a poner ahora algo que es también preocupante respecto a unas declaraciones. Aquí está, vámonos aquí. Compartir pantalla. Ok. Sí lo ves, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahí está. El secretario director general de la Organización Mundial de la Salud señaló en una rueda de prensa esta mañana: no habrá retorno a la vieja normalidad en un futuro previsible. Esto lo ha advertido a manera de advertencia, ¿no? Sigue siendo el enemigo y que los mensajes, escucha esto, porque esto parece que se lo estuviese diciendo a algunos mandatarios y a algunos ministros de la región, como el presidente de Brasil, que también está, digamos, en este tono, ¿no? Algunos, los mensajes contradictorios de los líderes minan la confianza. ¿Ah? Cuando tú escuchas a un presidente, a tu ministro de salud, a una directora o a la secretaria de salud de tu municipio diciendo, no, tampoco es que dicen así, no, tampoco no vamos a exagerar. Pero dice, sí, está todo controlado. Para el ejemplo, la exageración para el ejemplo. Está todo controlado, tenemos las camas, hemos implementado una cancha de fútbol y una carpa y los vamos a meter. Hemos pedido 100.000 pruebas PCR para que todas las personas que lo requieran la tengan y poder, digamos, enfrentar esta enfermedad como se debe. ¿Qué es lo que sucede en la ciudadanía? Tú escuchas, no, pues yo tengo un alcalde que es un bacán, tengo una directora, una secretaria, una subsecretaria de salud que es lo máximo, Quito está cubierto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar el día de hoy porque tú participaste en la rueda de prensa con el alcalde de la ciudad, ¿no? Y creo que sería interesante sí, ya les cuento. ¿Sí? Para poder complementar lo que te estoy diciendo. Yo siento que la gente, alguna, no toda, ¿no? Sienten cierta tranquilidad con esa clase de anuncios y se confían en el tema. Cuando tú dices, no, estamos tomando todas las medidas en los mercados para que no haya contagio, llegas al mercado y te encuentras con que todo el mundo está haciendo lo que quiere. Entonces, el mensaje dice una cosa y la realidad dice otra cosa. Es preocupante eso. Sí, de acuerdo. A ver, del municipio hay un par de novedades que quiero compartir con ustedes. Voy a hacerlo de modo cronológico porque en la mañana a las 9 horas tuve la oportunidad de participar en la rueda de prensa en la que estuvo el alcalde metropolitano Jorge Yunda, la secretaria de salud del distrito metropolitano de Quito, así como también la asesora en materia de salud de la académica y científica Linda Guamán. Porque claro, hay esta
digamos, esta presunción a partir de una información generada la semana anterior, en el sentido de que supuestamente las pruebas, y voy a utilizar el titular que los colegas del portal Cuatro Pelagatos emplearon, que las pruebas adquiridas por el alcalde metropolitano Jorge Yunda y que fueron presentadas con gran suceso el momento que llegó el avión al aeropuerto Mariscal Sucre son pruebas chimbas. Ese fue, digamos, el titular que publicaron los Cuatro Pelagatos en su momento y que, claro, también fue replicada. Esa noticia fue replicada por algunas personas. A ver, algunas reflexiones de lo que dijo hoy el alcalde en esta rueda de prensa. El alcalde de Quito asegura que las pruebas que importó la municipalidad no son chimbas. Dijo que durante el fin de semana el Cabildo recibió la evaluación del laboratorio SINLAB y que ese resultado será colgado en la web del municipio metropolitano. En el mismo contexto, la asesora de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, añadió que adicionalmente recibieron una evaluación o una valoración internacional del KTC Laboratorio, que es un laboratorio extranjero, avalado justamente a nivel internacional. Este laboratorio es acreditado por la Autoridad Sanitaria Nacional y según ese resultado, las pruebas adquiridas por la municipalidad tienen un 95% de sensibilidad. Explicó además que el resultado del laboratorio SINLAB da cuenta de una sensibilidad del 86%. Tanto el alcalde cuanto las autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que las pruebas sí son efectivas, que tienen un periodo de caducidad entre septiembre y octubre y que por ello el proveedor en los próximos 10 días procederá al cambio de 50,000 pruebas que tendrán en cambio un periodo de validez de 1 año, lo que permitirá un tiempo más amplio a la municipalidad para utilizarlas. Sobre el resultado inicial difundido por la Universidad de las Américas, que fue la materia de toda la polémica, hay incluso, yo he leído algunos mensajes en el sentido de que la UDLA no respetó la confidencialidad de esto, que filtró la información a varios medios y a varios concejales, a varios políticos. Hay una pregunta. Hay una pregunta, simplemente para complementar lo que está señalando. ¿La UDLA fue contratada para hacer esta investigación o la hizo porque no, la quiso hacer? Yo le entrevisté a Linda Guamán la semana pasada en la radio y Linda Guamán explicó que cuando ella llegó, ella solicitó a la UDLA que analice esas pruebas. O sea, fue un pedido pero de la Secretaría de Salud. ¿Solicitó o contrató? Porque si solicitó, yo no sé si la UDLA le... Yo no sé. Claro, porque si la UDLA les hizo el favor de hacer esta investigación, no existe confidencialidad. Si yo te contrato y te estoy pagando para que tú hagas una investigación sobre algo... Es que no creo que lo hayan hecho de palabra, pues, José Antonio. O sea, no creo que lo hayan hecho de palabra. Yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de cosas se las hace por lo menos con un documento. No sé, sí. ¿No? Pero oye, sí. qué buena pregunta la que acabas de hacer, ¿eh? Pana, te juro que en esta clase de cosas a veces la informalidad siempre prima. De acuerdo. Oye, qué interesante viendo, el punto. Mira, te voy a hacer un paréntesis. Estamos viendo que en el Teodoro Maldonado en Guayaquil hay un señor que anda pidiendo que le paguen hace 2 años el trabajo que ha venido realizando con su empresa de seguridad. ¿No? El señor ya se estaba acabando el contrato, dice que ha venido el administrador y le dijo, ¿sabe qué? Síganos dando el servicio, ya mismo vamos a regularizar el tema, hasta el sol de hoy, 2 años. Y no le pagan. Cuando tú haces las cosas de palabra, pues puedes tener esta incertidumbre que en un momento determinado esa persona no cumpla su palabra. Ahora, no creo, o sea, no lo estoy confirmando, pero si la UDLA llegó y dijo, mire, permítanos a nosotros hacer una evaluación, o la secretaria, la secretaria de Salud solicitó a la UDLA de manera verbal, oiga, pueden hacer un análisis de estas pruebas, y la UDLA hizo esas pruebas, no es un documento que le pertenece al municipio. De acuerdo, es un documento que le pertenece a la UDLA. Eso habría que confirmarlo. Me parece fantástico el punto que acabas de tocar. Mira tú, a mí no se me hubiera ocurrido eso. Tú acabas de poner una cosa que es muy interesante, ¿no? Habría que preguntar, ¿no? Otra cosa que me queda a mí haciendo bulla, porque tú señalas que el proveedor se ha comprometido a cambiar 50,000 pruebas, porque estas pruebas
van a vencer en septiembre, entre septiembre y octubre, ¿no es cierto? Eso dijeron, sí. Si yo tengo un contrato y ahí me dicen, señor Sánchez, vea, necesito comprar 100.000 pruebas. Las características son que sean así, asado y cocinado, y que la fecha de vencimiento sea hasta el año tal. Porque eso tiene que estar, porque si no yo te vendo unas pruebas. Es como que tú me tienes una tiendita, me dices, te quiero comprar camarón y resulta que yo te traigo camarón no con 60 días de congelado para que de fecha de vencimiento, quizás no el camarón, pero otro producto que tenga una fecha de vencimiento de 5 días. Si tú me las aceptas y está dentro de la negociación, yo no tengo por qué devolvértelas, pues. A mí me parece que en este punto, y dadas las dificultades que han tenido para la utilización de las pruebas, porque acuérdate que el alcalde metropolitano hace un par de semanas, un poco más, 2 o 3 semanas, ante la pregunta de qué pasó con las pruebas, estaba hablando de la calibración, etcétera, un montón de explicaciones que dio el alcalde. A mí me parece que probablemente compraron, pero no contaron que se iban a demorar. No, Sí. pero acuérdate tú, güey, cuando llegaron las pruebas, llegaron la mitad de las pruebas. O sea, si me dices que de la mitad de las pruebas, la mitad caduca en 3 o 4 meses, o sea, es un contrato mal hecho. Sí, sí, sí. Tú has Es así, comprado sí. un producto mal hecho, la desesperación te ganó, ¿no? Sí, tráigame, hay 200.000, pero caducan mañana, no importa, tráigalas. Está mal hecho, porque te estás gastando la plata. Yo de proveedor no les cambio nada, pues. Pero hay otra cosa que me queda sonando, Fabri. Y es el pago de una multa que le hacen al proveedor de $174.000. ¿Cómo así, pues? Si yo me estoy portando buena gente y todavía te estoy cambiando 50.000 pruebas sin que yo tenga que cambiártelas y encima tu municipio me vas a multar a mí con $174.000. ¿Por qué los están multando? Eso es algo que también a mí me queda haciendo bulla. Sí, porque tú le multas a alguien cuando no cumple con el contrato. En tiempos, en calidad, es decir... Y en cantidad. Y en cantidad. Señor, usted firmó un contrato conmigo, me dijo que en 60 días me iba a entregar 100.000 pruebas. No me las entregó, ¡pac! Aplico la garantía por anticipo o por buen uso del anticipo o fiel cumplimiento del contrato. Son 2 garantías que se entregan. Y una es del 5%. Entonces yo creería que estos $174.000 son producto del 5% del fiel cumplimiento del contrato. Es decir, el proveedor no ha cumplido con algo para que el municipio lo multe o le ejecute la garantía. Esas 2 cosas a mí me quedan sonando. Porque eso hablaría de que el administrador del contrato no hizo un buen seguimiento para que ese contrato se cumpla como se tiene que cumplir. O porque también hay la figura de cuando yo, proveedor, te digo, mira, te voy a dar 200.000 pruebas o 100.000 pruebas. Este rato te voy a dar 50.000, pero en 30 días te voy a dar las otras 50.000. Yo el día 20 sé que no te voy a cumplir, me acerco al administrador del contrato y le digo, mira, tengo esta clase de problemas, me han incautado la mercadería, se ha chocado el avión, el piloto se fue con la novia, cualquier cosa. O, obviamente un argumento que sea considerado por el administrador del contrato para darte una prórroga y permitirte que tú cumplas con el contrato. Porque tanto al proveedor como al contratista les interesa que el contrato se cumpla, no que se incumpla. Oye, qué interesante. ¿Sabes cómo se transparenta esto? Conociendo los términos del contrato. Sería interesante que la propia municipalidad difunda los términos del contrato, porque también, claro, por acá leía alguna internauta que hablaba justamente de los términos de referencia, ¿no? Gracias a Flor María Bolaños, nos dice, la institución pone las reglas mediante los términos de referencia, los TDRs, para contratación y uno de los parámetros es verificar la caducidad. Sería interesante saber qué mismo, a propósito de este punto, este anuncio de que dicen que el proveedor va a reemplazar 50.000 pruebas. ¿A cuenta de qué? ¿Lo hace de buena gente o hay una reformulación del contrato o hay algún adendum en el contrato o le va a costar eso más a la ciudad? Eso se llama, es una modificación del contrato. Tú puedes hacer un contrato complementario, puedes hacer una modificación del contrato y tiene que ser suscrito por el que contrata y por el contratista y tiene que
estar sustentado en un informe. Entonces, este informe, bueno, yo voy a suponer de que estas pruebas eran muy difíciles de conseguir, las que se consiguieron vencían muy rápido, pero si tú me dices que vencen en septiembre y octubre, y estamos viendo un rebrote de cantidad de personas que probablemente... Úsenlas, pues. Úsalas. Úsenlas. Úsalas, de acuerdo. O sea, es muy raro, a mí me suena muy raro esto. Sí. Por eso te digo, yo creo que esto, la única forma es que se transparenten los términos del contrato. Es la única manera de que se transparenten los términos del contrato para poder conocer qué onda con esto que estoy dando lectura en este momento y que fue parte justamente de lo que explicó hoy la asesora Linda Guamán. ¿Qué más? Para ir cerrando esta parte sobre la rueda de prensa, te decía, ¿no? Sobre el resultado difundido por la UDLA, que motivó obviamente que se hable de que estas son pruebas chimbas. Linda Guamán explicó que los estándares de validación son diferentes si se compara con los empleados por la autoridad de acreditación. La de dicha universidad explicó no se hizo con fines regulatorios. El alcalde Yunda aseguró que las pruebas adquiridas por la municipalidad sí determinan si una persona tiene o no COVID. Son pruebas LAM, consideradas un tipo de pruebas PCR, ha dicho el alcalde. Y finalmente, para cerrar esta parte, ante la pregunta sobre si Quito podría analizar el retorno al semáforo rojo debido al incremento de contagios, el alcalde metropolitano no descartó esa posibilidad dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria en la capital. Esto fue en la mañana, José Antonio. A las 10 de la mañana, esto fue muy temprano, a las 9. A las 10 se instala la sesión del Consejo Metropolitano de Quito y aquí ya se toman decisiones que, con tu venia, José Antonio, me gustaría que las proyectemos a nuestra audiencia. Las tengo aquí. Pero más que decisiones son pedidos, ¿no? No son decisiones, exacto. A ver, es una decisión del Consejo Metropolitano, pero termina traduciéndose en una resolución que es un exhorto. O sea, el Consejo Metropolitano exhorta y así se maneja. Cuidado, esto no está en vigencia. Cuidado, lo van a interpretar así. Yo he leído algunos mensajes que se han difundido erróneamente en chats de WhatsApp. Hay gente que ha compartido, no sé si de forma deliberada o de forma, digamos, involuntaria, por ignorancia o desconocimiento, han compartido esta información señalando que esto ya está en vigencia y no es así. Este es un exhorto que tiene que ser validado por el COE metropolitano y por el COE nacional. ¿Qué dice el artículo 1? Exhortar al COE nacional. Exhortar, le están pidiendo, el exhorto es un pedido al COE nacional a adoptar en forma excepcional las siguientes medidas específicas para el Distrito Metropolitano de Quito en el color amarillo del esquema de semaforización determinado por la Administración Pública Central. Ojo, aquí no están hablando de retornar al semáforo en rojo. Adoptar medidas de forma excepcional sugiere el Consejo en el marco del semáforo amarillo. ¿Qué dice? Modificar el horario de toque de queda a partir de las 19 horas. Recuerden que hoy estamos en toque de queda a partir de las 21 horas. Y esta es la única ciudad en semáforo amarillo donde el toque de queda empieza a las 9. En otras ciudades con semáforo amarillo empieza a las 11 de la noche. De 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Eliminar los salvoconductos para la circulación vehicular y dejar sin vigencia los emitidos, con excepción de los que se requieran para el funcionamiento de las actividades esenciales determinadas por los órganos competentes. Disponer la implementación de la ley seca, prohibición de reuniones sociales, restricción del uso del espacio público para parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas. Vamos con el artículo 2. O sea, tanto apuro en volver al amarillo para ahora pedir que pases a rojizo. O sea, claro, sería una combinación de amarillo con rojo, ¿no? ¿Te da qué? Naranja. ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ahí? ¿Medio anaranjadito? Claro, medio... Un rojo palidón, diría alguien, un rojo palidón. A ver, quería confirmar que está bien en la pantalla. Bueno, ahí tienen los otros artículos. El artículo 2, dame un segundo, querido flaco. Léete el artículo 2, que creo que no he conectado mi computadora. Léete, por favor. Exhortar al COE nacional a entregar la potestad de emitir y controlar los salvoconductos para la circulación vehicular
al Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito en base a la competencia para la planificación, regulación y control de tránsito y transporte terrestre en Quito. Bueno, ya me quitó el señor Vela, se salió de la transmisión. Bueno, yo no tengo ese documento, pero mientras se conecta el Fabri, que seguramente lo hará en los próximos segundos, simplemente complementar que lo que ha dado lectura Fabri hace un momentito, es decir, a lo que ha llegado al Consejo Metropolitano de Quito, donde se pide al COE Nacional adoptar estas medidas, están 5 puntos. Toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Eliminar los salvoconductos con excepciones. La declaratoria de ley seca, es decir, que nadie pueda vender ni tomar licor en la vía pública. Bueno, en la casa lo podrían hacer, pero como también existiría una prohibición de la venta de licor, no lo podrías hacer en casa, salvo que tengas por ahí alguna buena bodega en tu casa. Prohibir las reuniones sociales y restringir el uso de parques, casas comunales, canchas y otros espacios deportivos. Esto es lo que en la mañana, digamos, a media mañana, el Consejo Metropolitano sacó esta resolución, y esta resolución va a contemplar estos puntos y otros, y ha sido enviado al COE Nacional, para ver si ellos autorizan. Ya el COE Nacional en algunas otras oportunidades le ha señalado y le ha dicho al COE provincial y al COE cantonal que no, que definitivamente no hay, digamos, términos medios. Pero también ha señalado que Quito en este momento cuenta con algunas restricciones que no las tienen otros cantones. Otros cantones no tienen algunas restricciones que tienen otros cantones que se encuentran en semáforo amarillo, ¿no? Entre esas, por ejemplo, la diferencia del horario del toque de queda. Fabri, ¿puedes compartir nuevamente el documento? Le di lectura a medias porque luego sí. te saliste. ¿Qué pasó? No, se me apagó la computadora. Oiga, le ha hecho bien a usted irse a Guayaquil, ¿eh? Se me apagó la computadora, no me di cuenta que no la había conectado. No me di cuenta que no la había conectado y bueno, se me apagó y ya no alcancé. Ya me salió la alerta y se apagó de una. Bueno. A ver. Me río yo mismo. Ahí tienes el documento. A ver, ¿dónde te quedaste, flaco? Bueno, que el COE, exhortar al COE Nacional entregar la potestad de emitir y controlar los salvoconductos para la circulación vehicular al Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? En base a la competencia, obviamente, que se tiene en el tema de transporte. Yo no sé si el COE Nacional va a aflojar esa competencia. Digamos, yo me resistiría, porque en este punto yo te voy a decir una cosa: se ha hecho un tal mal uso de los salvoconductos que si no lo puede controlar a uno, ¿qué te va a hacer pensar a ti que lo va a poder controlar la otra institución? Imagínate tú, en este momento, vamos a dejar de compartir solamente para informarte de algo que tiene que ver un poco con esto. La Agencia Nacional de Tránsito suspendió la atención porque habrían personas contagiadas dentro de su nómina. Claro, eso se escuchó también. La atención al público en la Agencia Nacional de Tránsito ha empezado hace un par de semanas, ¿no? Hace algunas semanas, y ya hay personas de la Agencia Nacional de Tránsito que están contagiadas. Producto de eso, ¿no? Las dependencias el día de hoy han lucido repletas de personas con turnos que tenían en la mano, que ya habían sacado de manera así digital y que tienen trámites pendientes, como el tema de las licencias. Va a estar cerrado para fumigar las instalaciones miércoles y jueves, o sea, 2 días para fumigar. Bueno, y van a reanudar el próximo viernes los trabajos. Entonces, si en 2 o 3 semanas la institución
que sabe los protocolos, que sabe cómo cuidarse, que te pide a cada rato que te pongan la mascarilla, los guantes, que te tengas el distanciamiento y todo lo demás, se contagia, ¿qué le puedes pedir a la ciudadanía? O sea, si no... Lo mismo pasó en el IES, ¿eh? Lo mismo pasó en el IES. Lo mismo pasó en el IES. Oye, y ya está el invitado, pero antes de hacerlo pasar, quiero simplemente para complementar el tema lo que decías. Es para cerrar este tema. Sí, para cerrar el tema de lo del COE metropolitano, ¿no es cierto? Señalar que mientras tanto en Ciudad Gótica o en Guayaquil, ¿no? Las misas vuelven, ¿no? El COE cantonal resolvió reanudar la celebración de misas, bautizos, matrimonios y exequias con hasta el 30% de aforo, acogiendo la solicitud de la conferencia episcopal. La orquesta sinfónica también retomará sus ensayos y conciertos. O sea, ¿cuál es el apuro? Pero aquí no ha pasado nada, es lo que yo te digo. ¿Tú crees que va a haber un policía ahí en la iglesia permitiendo? A ver, señor, ¿cuál es el aforo de la... O sea, yo te voy a decir una cosa. Este rato me estoy enterando yo que existe aforo en las iglesias. Yo suelo ir a la iglesia de la Primavera. Hay domingos que está, digamos, lleno, pero no tan lleno. Hay otras veces, Dios mío, que falta que se cuelguen de los candelabros, pues. Sí, pero sí hay... hay... ahí no te dicen, señor, por favor, salga. Usted no puede entrar, ya estamos con el aforo lleno. A ver, señor y señora, ustedes también salgan, por favor. No, te dejan entrar. ¿Cómo vas a controlar eso en una iglesia, que sea el 30% del aforo? A ver, te digo que yo el sábado estuve en una iglesia en Guayaquil. Y en la iglesia en Guayaquil, por ejemplo, en las bancas estaban ahí colocados los espacios, o sea, había una X donde no te puedes sentar. O sea, si notas eso en las iglesias, había un letrerito incluso que le prohibían a la gente que se arrodille, o sea, no puedes utilizar el sitio para arrodillarte, ¿no? El tema de la paz, por ejemplo, para los católicos, que es un ritual que forma parte del rito católico, de la misa, el momento que das la paz, que siempre ha sido una actividad muy cercana, que te estrechas la mano o te abrazas con la persona que está a tu lado. Eso está eliminado en este momento. Digamos que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo constaté eso el sábado, te digo. No te dice la paz con nadie, no te provocó acercarte a nadie, a una guayaquileña, darle la paz. No, imposible. Porque déjame decirte que cuando tenía 15 años, yo me moría por ir a la misa de las 11 porque iban las chicas más guapas del barrio. Estaba yo medio cerca y esperaba que sea la paz, y ahí, digamos, me acercaba a abrazarla y a saludarla. Mira, por ejemplo, dos detalles que digo, yo los viví el sábado. Yo di la primera lectura y yo me acerqué con la mascarilla y créeme, me sugestioné y no me saqué la mascarilla para leer. Me estaba ahogando mientras estaba leyendo. Me dio un poco de cosas porque estaba el micrófono y tú no sabes quién habrá utilizado el micrófono. Si yo en la radio fumigo el micrófono y soy yo el único que lo ocupa. Mira tú cómo uno se sugestiona. Totalmente. Y a propósito de algo que dice César García, el tema de la comunión, el cura no le está dando la comunión en la boca, como ha sido la tradición, a la persona que se acerca para recibir la Santa Comunión, sino que coloca la hostia en la mano y es la persona la que se lo lleva a la boca, se lleva a la boca la comunión. Esto también está ocurriendo justamente en los ritos católicos, pero bueno. Pero al final del día termina siendo lo mismo, ¿no? Que te la pongan en la boca o te la ponen en la mano, la misma, al menos que tenga un visor acrílico el cura, pero bueno. En fin, pero bueno, de esto, para cerrar la parte sanitaria, esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, más allá de que muchas de las cosas que ha solicitado el Consejo Metropolitano ya habían sido solicitadas por separado por el alcalde y el COE Nacional no lo tomó en cuenta. Por ejemplo, el tema de la ley seca. El tema de la ley seca y el tema de empezar el toque de queda mucho más temprano. Veamos si ahora, al tratarse de una resolución de Consejo Metropolitano, no es un pedido exclusivo del alcalde, sino del Consejo Metropolitano, en cuyo grupo además hay algunos concejales que han sido los muy apurados para que esto inmediatamente se abra. Mira tú, resulta que ahora les tocó aprobar esta resolución.
Vamos a ver cómo reacciona el COE Nacional sobre esto. Y está también el pedido de la prefecta y 6 alcaldes, ¿no? Adicionales. Sí, claro que sí. Y otra cosa adicional, gracias a este dato que me acaba de llegar, con esto cerramos esta parte, me confirman que la prefecta Paola Pavón en la fraterna Radio Pichincha Universal ha señalado que debido a los contagios que hay de gente externa al gobierno de la provincia, se han visto obligados a retornar al teletrabajo y desde mañana el edificio de la prefectura será cerrado, justamente por aquello. Mira tú, tanto el apuro para relajarnos y ahí tenemos todas estas dificultades. No entendimos nada y no aprendimos nada, de verdad. Dejemos el tema sanitario, José Antonio, hablemos de política y hablemos obviamente de la expectativa que hay respecto de la elección del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. El viernes en la mañana, la Asamblea Nacional, en una sesión que no tuvo ninguna polémica, aceptó la renuncia irrevocable del vicepresidente hasta el viernes, Otto Sonnenholzner, y minutos después, creo que fue 1 o 2 horas después, no más allá de eso, el Parlamento recibió la terna por parte del Ejecutivo. En el primer nombre no había ninguna duda, ya se sabía que la terna iba a ser encabezada por la ministra de Gobierno. Sí creo que sorprendió a los otros 2 integrantes, ¿no? El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y María Alejandra Muñoz, que es la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Digamos que este tercer nombre es el que menos resistencias ha generado. Pero el mismo día viernes, algunos constitucionalistas, entre ellos nuestro invitado, el jurista Ismael Quintana, alertaban públicamente un posible vicio de inconstitucionalidad en la conformación de esta terna. Ismael Quintana nos acompaña en esta tarde-noche. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Hola, Fabricio, José Antonio, un abrazo a ustedes y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma y la señal de A Primera Plana. Gracias. De A Primera Hora nos pasamos a Primera Plana en la tarde. En la mañana, Primera Hora, en la tarde, Primera Plana, esta vez con Ismael Quintana. Muchas gracias. A ver, ¿por qué usted considera, y bueno, no ha sido solamente usted, hay otros constitucionalistas que han opinado lo mismo? Le he escuchado a Rafael Ollarte, me parece que un doctor Benavides ayer también en algún canal hizo alguna declaración en ese sentido. ¿Por qué considera que es inconstitucional la terna? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que a partir de la Constitución de 2008, en el artículo 149, si es que quienes nos ven y nos escuchan pues tienen curiosidad de abrir la Constitución, ahí lo van a encontrar. Esa norma lo que hace es extender o equiparar, si uno quiere, a la figura vicepresidencial, a quien ejerza la vicepresidencia, como dice textualmente la Constitución, los mismos o el cumplimiento de los mismos requisitos y no incurrir en las mismas inhabilidades y prohibiciones que la Constitución establece para el caso del presidente de la República. Entonces, claro, como usted sabe, se producen vacíos, se producen ausencias en estos casos, como el que estamos viendo, fruto de una renuncia que ha presentado el ex vicepresidente Sonnenholzner, y conforme a la propia Constitución, el artículo 150, pues la Asamblea tiene que recibir del presidente de la República una terna y designar de entre cualquiera de aquellos al que le subrogue al ex vicepresidente Sonnenholzner. Ahora, la discusión que se plantea es hasta qué punto entonces el presidente Moreno puede incluir a cualquier persona en la terna, porque si bien es cierto, él puede designar a quien él estime cumple con las cualidades éticas, de vocación, de eficiencia administrativa, pues también debió haber cuidado que quienes iban a integrar la terna en cumplimiento de esta disposición constitucional del artículo 149, pues cumplan con los requisitos constitucionales de acceso al cargo y además no incurran en inhabilidades y prohibiciones constitucionales también para acceder al cargo vicepresidencial. Entonces, si es que uno abre la Constitución, en el artículo 142 está clarito cuáles son los requisitos de acceso al cargo presidencial, que por extensión de la propia Constitución en el 149 también tienen que observarse para el caso de quien va a ejercer la vicepresidencia. ¿Qué requisitos? Ecuatoriano por nacimiento, 35 años de edad, gozar de derechos políticos, pero además nuestra Constitución establece un cuarto requisito, que es que quien va a desempeñar estas funciones no incurra en inhabilidades constitucionales para acceder al cargo.
Y precisamente ahí tenemos un problema, no solo con uno de los integrantes, sino con los 3 integrantes de la terna, porque la Constitución indica que en estos casos, según el artículo 113, número 6, cuando hay un funcionario público de libre nombramiento y remoción que aspira a ejercer cargo de elección popular, pues tiene que presentar previamente a ello la renuncia al cargo. Y resulta que la señora Romo, ministra de Gobierno, el señor Roldán, secretario de gabinete, y la señora Muñoz, directora de la aduana del Ecuador, son precisamente entonces funcionarios de libre nombramiento y remoción. Entonces ahí encontramos el problema porque en primera instancia el presidente de la República, antes de enviar la terna, tenía que revisar que sus candidatos a integrar esa terna no incurran en inhabilitaciones y prohibiciones y cumplan con los requisitos, lo que equivale a que en el caso puntual tenían la obligación los 3 funcionarios o de renunciar voluntariamente o el presidente de la República solicitarles la renuncia para integrar esta terna de tal manera que usted le pueda entregar al Parlamento verdadera posibilidad de elegir. Oiga, doctor, perdón que le interrumpa, pero a ver, allí, que es el otro criterio que he escuchado en estas horas, porque está clara su postura, yo le he escuchado desde el viernes estas alertas que usted ha generado, estas prohibiciones constitucionales, lo que dice el 142, lo que dice el 149 de la Constitución, pero le he escuchado a otros constitucionalistas que difieren con el criterio suyo y dicen, a ver, aquí hay una confusión porque no estamos hablando de una elección. Para una elección sí aplica estas prohibiciones. ¿Por qué otros constitucionalistas sostienen esto? Y usted discrepa con esa visión. A ver, vamos ahí aclarando las cosas, porque el cargo vicepresidencial es un cargo de elección popular, según nuestra Constitución. Por eso es que usted designa en una misma papeleta un presidente y un vicepresidente. Resulta que cuando ocurren estos casos de vacancia, de acefalía, de ausencia temporal o definitiva, usted tiene que cubrir esas ausencias bajo las reglas constitucionales de subrogación. Pero el hecho de que usted aplique las reglas de subrogación no le quita pues que el cargo vicepresidencial deje de ser un cargo de elección popular. Por esa razón, usted tiene que cumplir, además, el único régimen inhabilitatorio que establece la Constitución. No hay otro, que es el previsto en el artículo 113. Para toda dignidad de elección popular, sea que ésta provenga del ejercicio del sufragio directo del ciudadano o, en este caso, de aquellas personas que acceden a estos cargos de elección popular, porque no deja de serlo, por la vía de la subrogación. Vea, si nos ponemos tan exquisitos con el tema y literales con el 113 de la Constitución, que por supuesto habla de inhabilitaciones para dignidades de elección popular, pues yo también me puedo poner literal con el artículo 150 de la Constitución. Si lo leemos con atención, el artículo 150 no dice pues que la Asamblea va a designar de entre los integrantes de la terna a uno con el voto de la mayoría absoluta. La Constitución en el 150, que es el que regula este procedimiento que se está llevando a cabo en la Asamblea, indica que la Asamblea elegirá de entre los integrantes de la terna a uno. Y si no se pronuncia dentro del plazo de 30 días, vuelve a usar la palabra elegir. Se entenderá elegido el primer integrante de la terna. Entonces, si nos vamos a poner deliciosos con la lectura de las normas, pues el artículo 150 me habla claramente no de una designación, sino de una elección. Vea, esa interpretación que respetuosamente lo voy a decir, indican los otros colegas, muchos incluso ni siquiera, lo debo decir con todo cariño, pero ni siquiera expertos en el área, tal vez yo tampoco lo sea a la profundidad o a la necesidad que se requiere, pero algo uno ha estudiado en los pocos años de ejercicio profesional. Vea, sostener lo que ellos sostienen, de que el 113 no aplique en este caso porque aplica solamente para los casos de votación popular, implicaría entonces que en la terna pueden estar miembros activos de las Fuerzas Armadas sin ningún problema, que usted puede nombrar como vicepresidente a cualquier miembro de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte Nacional de Justicia, que usted puede nombrar como vicepresidente a un condenado por enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, a alguien que adeuda pensiones alimenticias, a alguien que participó de algún gobierno de facto. Es decir, en esos casos entonces, ¿aplicamos o no aplicamos la inhabilitación?
porque he discutido con algunos de ellos y me dicen, no, en esos casos sí aplican las inhabilitaciones. Entonces leemos parcialmente la norma, la interpretamos y la acomodamos a nuestro gusto y sazón, observando los nombres y el color de la terna y no puntualmente leyendo de manera integral la norma constitucional. Doctor. Claro, nombrar de esa manera es burlar la norma constitucional. Doctor, en derecho público uno tiene que hacer lo que está escrito, ¿no es cierto? Si es así, entonces, ¿por qué la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, digamos, fue elegida si esta normativa estaba vigente? Porque la Asamblea comete torpezas. Estamos frente a la peor asamblea de la historia, perdóneme que le diga. En 2018, cuando el presidente Moreno por primera vez hizo este chiste de mandar en la terna a personas inhabilitadas para ser designadas o para ser elegidas, ya no, nosotros advertimos, muchos, el doctor Rafael Ollarte, me acuerdo de colegas como Salim Saidán, yo puntualmente el día que sesionaba el Parlamento en 2018 para realizar ese nombramiento, fui invitado a un medio de comunicación, al medio público de comunicación, y expresamente señalé esta irregularidad y sostuve que la Asamblea no podía designar a alguien que no había renunciado previamente al cargo, como ocurrió con Vicuña, con una terna integrada además por la ex canciller Espinosa, y ahorita se me está escapando el nombre de la tercera persona que integraba. Maldonado. Entonces, también funcionaria en ese momento. Entonces, en esas condiciones, pues, dos errores no hacen un acierto. Pues. O sea, pensar que porque la Asamblea ya obró de esa manera torcida, incorrecta, irregular en el 2018, justifica que hoy se haga lo mismo, pues entonces seguimos en el país en donde las cosas no se solucionan porque justificamos la violación de la Constitución ahora porque el otro también lo hizo. O sea, la elección de María Alejandra Vicuña, doctor, fue inconstitucional. Siempre sostuvimos que el nombramiento de la señora Vicuña era nulo, porque cuando se la nombró, la señora era ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Nombramiento o elección? Bueno, llámele como quiera. Yo le llamo elección. Designación. Claro, tiene que ser elección. La norma dice elección. Eso le digo, la Constitución nos habla de elección. Y como me habla de elección y los amigos literalistas del 113 que pretenden decir que entonces aquí no hace falta renunciar, sino solo cuando ya vaya a ser designado cualquiera de los integrantes de la terna, aunque no es un secreto a voces a quién van a terminar nombrando, sea porque se harán los locos o sea porque harán votación expresa, pues llámelo como quiera. Esa designación, ese nombramiento, esa elección de 2018 de Vicuña era nula por violar la Constitución. O sea, en este punto... En este punto, doctor. Hacer ahora, entre viernes y sábado, la elección de esta inconstitucional terna enviada por el presidente Moreno. En este punto, hubiese sido entonces, digamos, recomendable que las tres personas renuncien a su cargo, formen parte de la terna, y si acaso dos de ellas, como es lo lógico, no iban a ocupar esa dignidad, podían ser vueltas digamos, se les nombra nuevamente en el puesto en el que estaban. Si es que lo hubiesen querido hacer así. Yo no sé qué cuesta en el Ecuador cumplir con la Constitución, con las normas en general. ¿Qué cuesta ser decente? Y le voy a decir por qué. Porque aparte de las dos personas que sabemos que no van a ser nombradas o electas o designadas entre viernes y sábado, pues todos podían renunciar y como usted bien anota, no hay ninguna norma que le impida al presidente de la República volverlos a nombrar en los cargos que ostentaban hasta antes de integrar la terna. Y perdóneme, yo con toda la franqueza del mundo, le debo decir que me parece no solo contrario a la Constitución, sino que puntualmente en el caso de la ministra de Gobierno, que además maneja las relaciones de ejecutivo-legislativo, me parece un descaro contra la transparencia y la ética el hecho de que una funcionaria que maneja esta clase de relaciones políticas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo esté ahí esperando a que le concedan los 70 votos. Porque nos han dicho que el gobierno no va a hacer ningún acercamiento con el Parlamento para lograr algún apoyo. Eso es lo que nos dicen y otra cosa es lo que terminarán haciendo. Entonces, incluso por una cuestión de decencia, renuncia al cargo y si no le eligen, pues luego el presidente es totalmente libre de nombrarle en el cargo que quiera, inclusive en el mismo cargo. Por eso le insisto, yo no sé qué cuesta en el país respetar la norma, porque además las voces de los colegas que dicen que no ha hecho falta la cuestión de la renuncia, porque tendrá que renunciar solamente cuando le nombren, pues me hubiera encantado que digan lo mismo en los otros casos callados.
porque perdóneme, yo le debo decir una cosa también, con esto que está pasando ahora, pues entonces le damos totalmente vía libre al expresidente Correa, que dice lo mismo, pues, porque el expresidente Correa, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no he desgastado mis 2 opciones de elección más una reelección para ser vicepresidente de la República, por lo tanto yo sí puedo ser candidato y si me toca subrogar al presidente, pues puedo acceder al cargo presidencial. Otros hemos sostenido que eso no puede ocurrir. Pero si usted me está diciendo que ahora un funcionario que está inhabilitado para acceder al cargo no necesita renunciar, sino solamente cuando sea elegido, quiere decir entonces el equiparable a que en un proceso electoral una persona presenta una inscripción de candidatura y el Consejo Electoral no tiene que revisar ni requisitos, ni inhabilidades, ni prohibiciones, sino que los tendrá que revisar solamente si es que es elegido. Claro, por ejemplo, en el caso, digamos, de una persona que aspira a ser elegida para un cargo distinto al que ostenta, digamos, un legislador que quiere ser candidato a alcalde, la norma legal establece que tiene que renunciar antes de la inscripción porque se trata de un cargo distinto. Bajo esa lógica, podrían pasarse por encima de esa norma, digo, aplicando la lógica que usted nos señala. Eso le digo. Comparemos entonces un proceso electoral con este proceso de elección indirecta. Llamémosle elección indirecta a esto que va a hacer la Asamblea el viernes o el sábado. Pues entonces, en el un caso, el órgano encargado de revisar requisitos de inhabilidades y prohibiciones es el Consejo Electoral. En el otro caso, se entendería que debe ser la Asamblea Nacional. Parecería ser que no les interesa el tema por algunos comentarios que veo que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional en esta tarde, sosteniendo que no hay norma para devolver la terna y negarle, como que si la Constitución le impone a la Asamblea la obligación de votar por esa terna. Resulta que si usted tiene 3 inhabilitados en la terna, no puede elegir, tiene que devolverle la terna al presidente insistiéndole en que le mande. Entonces, claro, comparando entre lo uno y lo otro, pues por supuesto, entonces yo califico un candidato inhabilitado, por eso le digo, entonces con este argumento, el presidente Correa, digamos que mañana recibe condena ejecutoriada por el caso Sobornos, entonces resulta que él no está inhabilitado, pues, porque como todavía no está elegido, entonces veremos si resulta elegido y solamente ahí le aplicamos la inhabilitación. Así de burdo es el argumento que están dando, pues para decir... Voy a utilizar su mismo ejemplo, Supongamos que el presidente o el expresidente Correa no pueda en estos momentos inscribirse como candidato y se quede en Bélgica. Gana la elección un presidente y con su vicepresidente. Después de 6 meses, el vicepresidente decide renunciar. Y el presidente en funciones manda una terna donde está encabezando el expresidente Correa. Podría entonces no devolverse la terna porque no habría una inhabilitación para que sea parte de esa terna. Mi querido José Antonio, usted ha dado en el clavo, porque el día de mañana entonces el expresidente Correa, digamos que no es candidato a la asamblea ni candidato a la vicepresidencia, no decide participar en elecciones, pero resulta que el día de mañana es elegido presidente de la República un representante del movimiento del correísmo, por el partido por el que vaya. Resulta que el vicepresidente elegido pues renuncia, fallece, le siguen juicio político y le censuran y destituyen, entonces se presenta una causa de ausencia definitiva y el presidente incluye en la terna al expresidente Correa. Me van a decir en ese momento lo mismo que me están diciendo ahora los amigos que dicen que la señora Romo y compañía no tenían que haber renunciado al cargo previamente para integrar la terna, o ahí sí me van a decir, uy, no, el señor está inhabilitado. Artículo 113, número 2 de la Constitución. El señor recibió sentencia de condena ejecutoriada por cohecho. Uy, no, él no puede integrar la terna. La asamblea no puede votar. Tiene que negar esa terna. Tiene que devolver la terna. O resulta que acá aplicamos la Constitución de acuerdo al gusto y color del momento político en que vivimos. Porque si vamos a seguir así, entonces somos el claro ejemplo de un país que no va a desarrollarse nunca. Los países desarrollados, digamos, un país desarrollado, entre otras características, demuestra respeto a la ley, irrestricto. ¿Usted cree? Y aplíquese a quien se tenga que aplicar. Usted, entonces, por favor, cuidado con lo que estamos pensando en hacer. Porque el día de mañana, cuando la tortilla se vire, y la terna no te guste, entonces ahí sí el argumento va a cambiar. Ahí quiero ver a los constitucionalistas ver lo que dicen, pues. Pero esto ha pasado, en la historia reciente ha pasado, ¿no? O sea, como usted bien señala, y ahí sí le vuelvo a decir yo a usted,
dio en el clavo, Ismael, porque al final del día eso es lo que estamos evidenciando. En algún momento determinado se aplica la norma para un caso similar de una forma y para otro caso similar se la aplica de otra forma. Sí, claro, por eso suelen decir algunos colegas que al amigo la ley se le interpreta y al enemigo se la aplica con toda la rigurosidad. Al amigo la ley se le enamora y al enemigo pues le caemos con todo. Así es la cuestión en el Ecuador, por eso seguimos como seguimos, José Antonio. Oiga, doctor, ¿con cuántos votos desde su punto de vista la Asamblea podría devolver la terna? Porque, insisto, la Constitución no establece digamos, en las normas asociadas a la elección de un vicepresidente ante la ausencia definitiva del segundo mandatario, no establece la posibilidad de una devolución de la terna. Digamos, no lo dice ahí expresamente, pero también he leído que, claro, si la Asamblea elige, también de suyo tiene la atribución de negar, de rechazar o de devolver la terna. ¿Pero con cuántos votos? Exactamente. A ver, vamos. ¿Qué es lo que dice el 150? El 150 le da dos opciones a la Asamblea Nacional. Le dice, recibida la terna, tiene 30 días para o pronunciarse expresamente o quedarse callada y dejar pasar esos 30 días en caso en el cual se entenderá elegido el primer integrante de la terna. Ojo, la Constitución no le obliga a la Asamblea a elegir. Es decir, no es una camisa de fuerza la norma constitucional para que la Asamblea se vea abocada a tener que elegir exclusivamente de entre esos 3 miembros de la terna, valga la redundancia. La Constitución indica que la obligación de la Asamblea es pronunciarse en 30 días. Y ese pronunciamiento le deja 2 opciones. La primera, o votar por uno de los integrantes de la terna, eligiéndolo como vicepresidente, ¿ya? O 2, obviamente negar. Estamos hablando de que tenemos un caso en el cual los 3 miembros de la terna están inhabilitados y además no cumplen con el requisito de no estar inhabilitados. Entonces, en esas condiciones, constitucionalmente, ¿la Asamblea tiene verdadera potestad y libertad para elegir al vicepresidente? La respuesta es clarísima, no la tengo. Entonces, como no puedo elegir, no me puedo pronunciar, pues bien puedo negar la terna, requiriéndole al presidente de la República el envío de una nueva donde los integrantes sí cumplan los requisitos y no incurran en inhabilidades y prohibiciones. La ley orgánica de la función legislativa permite que en las sesiones pues se presenten mociones y las mociones se aprueban con mayoría absoluta de votos. Por lo tanto, con la misma mayoría absoluta, pues un legislador podría mocionar que en virtud de que no se cumplen requisitos y se incurren inhabilidades y prohibiciones, pues con la mayoría absoluta de votos se decida negarle expresamente, por supuesto, negarle la terna al presidente de la República y requerirle gentilmente que tenga la bondad de enviar una terna con gente que no esté inhabilitada para ejercer el cargo. A ver, si en la Constitución... Es totalmente factible. Quien puede lo más, puede lo menos. Si usted puede elegir, también puede no elegir. También puede rechazar. Ahora, si en la Constitución no hay una referencia exacta, como bien señala Fabricio, de qué es lo que pasa si es que no le gusta o si es que entran en algún tipo de inhabilidades alguno de los integrantes de la terna, ¿no debería ser la Corte Constitucional quien deba, digamos, señalar qué es lo que se procede? Porque no hay una norma secundaria respecto a este articulado, ¿no? Sí, no hay una norma. De hecho, nuestra ley orgánica de la función legislativa en esto es bastante deficiente. Usted tiene ahí un par de artículos que son el 43 y el 34 para que los amigos, si quieren echarle un ojo a la ley, que básicamente reproducen lo que dice la Constitución, incluso ahí con un vicio de inconstitucionalidad porque reducen el plazo de 30 a 15 días. Pero bueno, se entiende que en este caso los 30 días van a aplicarse por disposición expresa del artículo 150 de la Constitución. Vea, someter esto a conocimiento de la Corte Constitucional es una alternativa. De hecho, la Asamblea tiene legitimación activa para enviar a la Corte un pedido de interpretación constitucional. Pero ¿cuánto se va a demorar la Corte en emitir el dictamen interpretativo? Es la gran pregunta, teniendo en cuenta que usted tiene un plazo fatal de 30 días y que sabe que si no emite pronunciamiento expreso en esos 30 días, la ministra de Gobierno pasa a ser automáticamente vicepresidente de la República. Entonces, en esas condiciones... Pero no quedaría suspendido el plazo de los 30 días hasta que llegue la... Lamentablemente, en eso sí no tenemos ninguna norma que nos indique que en estos casos va a suspenderse el plazo, que además es fatal. Ese es el problema.
Entonces, yo insisto, yo aquí no creo que sea necesario remitir esto a la Corte Constitucional, porque no necesito preguntarle a la Corte si yo puedo ejercer una facultad implícita, pues. Porque si yo tengo la facultad explícita de nombrar, también tengo pues la facultad implícita de negar la terna. Y yo le insisto, la Constitución no le obliga al Parlamento a elegir, a votar para elegir. Le obliga a pronunciarse, y el pronunciamiento puede ser en varios sentidos, básicamente en dos. O votamos para elegir, o negamos la terna porque no nos gusta la terna, porque me cae mal el integrante de la terna, o porque en este caso, como ocurre, los tres integrantes de la terna pues no cumple con requisitos y además están incursos en inhabilidades. Y ni siquiera es uno, son los tres. Pero bastaría con que uno ya no cumpla con requisitos, usted ya no tiene terna y la Constitución dispone terna. Entonces, esto es muy sencillo. Y en este punto, si renuncian los tres, ¿se soluciona el problema o ya se cometió la irregularidad y tendrían que eliminar esa terna y enviar otra? En este punto solamente sería una especie de intento de esquivar la disposición constitucional, porque la renuncia no es que se debió presentar para poder ellos estar en análisis de la Asamblea Nacional, pues para que su carpeta esté en discusión de los parlamentarios. La renuncia debió haberse presentado de forma previa a la integración de la terna y por lo tanto a su envío a la Asamblea Nacional. Así que hoy una renuncia que obviamente no va a pasar, porque nuestros políticos de decencia no conocen y de respeto a la Constitución tampoco, salvo los casos en los que les conviene. Eso no va a pasar. Y aunque ocurriera eso, pues ya el hecho de que esa terna está viciada de una irregularidad constitucional no se va a subsanar por la renuncia posterior al envío de la terna. Por eso le insisto, lo que corresponde es que nieguen esa terna y que le requieran el envío de una nueva. E incluso, vea, no se haga problema. Si es que el gusto del presidente de la República es que cualquiera de los tres integre esa terna y cualquiera de los tres sea nombrado vicepresidente, pues bueno, le devuelven la cuestión, pídales la renuncia y luego envíe nuevamente la terna. Así como cuando uno decía coloquialmente, el vago trabaja 2 veces, le toca hacer 2 veces de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Así mismo es. Bueno, todavía no hay fecha para la elección, pero claro, el día de hoy hubo un pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional en el sentido de que la bancada de Alianza País, si es que todavía se puede hablar que existe esa bancada, va a votar porque sea María Paula Romo, pero claro, hay esta consideración constitucional que veamos si se la somete a análisis por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Doctor, gracias por el tiempo y por esta explicación, muy interesante charla, le agradecemos mucho. A ustedes, les mando un abrazo, Fabricio y José Antonio. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Al doctor Ismael Quintana, constitucionalista con una visión crítica respecto de la constitucionalidad del envío de la terna para la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Ahí tienen ustedes para el debate público, Flaco. Te tengo una pregunta, Vela, para no meterme, digamos, no saltarme la cerca y meterme a tus dominios, a tu rancho, ¿no? El Badi, ¿cuántos? Ayer me lo dijo Tere, no recuerdo, ¿8 son integrantes del Badi? A ver, déjame ver. Yo por aquí tengo ese dato. No se sabe de memoria, Tere se sabía de memoria. No me lo sé de memoria y no me lo sé de memoria porque estos datos... Porque entran y salen. Exacto. Este es un tema que hay que tratarlo con pinzas. Salen, ¿no? Para evitar equivocarse. Déjame ver si es que tengo por aquí. A ver. Que si este es el más nuevo. Creo que este es el más nuevo que tengo. Déjame que se me abra. Veamos. Según mis cuentas, el Badi son 8, el BIN son 12. Ya. Ahora, yo, digamos, tú me conoces, me gusta pensar mal, ¿no? O elucubrar, ¿no? ¿Tú crees que el día de ayer lanzamos una noticia con la Tere hablando de que la Fiscalía está solicitando que se lo vincule a Eliseo Azuero en el tema, en la investigación que le están siguiendo al ex asambleísta Daniel Mendoza. ¿Tú crees que esta vinculación se dé antes de la elección? ¿El rechazo de la vinculación o que se lo vincule antes de la elección?
Porque, digamos, he escuchado voces que señalan, que me hablan hacia el oído y me dicen, los están presionando, a Suero lo están presionando para que esos votos sean, digamos, para la aprobación de la... A ver, pero Azuero es un solo voto. A ver, partamos de eso. Azuero Pero es un solo pertenece a voto. un bloque, ¿no? No, a ver. O se maneja... Perdóname, no. Es un bloque ciertamente, pero ahí cada cual es una isla. No. Azuero es un voto. Azuero es un voto. Digamos, se presta para la suspicacia, pero a ver, la audiencia de vinculación está prevista para el viernes. Es un hecho. Ya se ha previsto para el viernes la audiencia de vinculación. Hasta este momento, 18:50, no existe convocatoria a sesión de pleno de la Asamblea Nacional para conocer y votar la terna para vicepresidente de la República. Pero te insisto, el tema es que para el caso de los independientes, todos ellos vienen a hacer un voto, uno. Ahí no aplica el tema el tema de la disciplina partidista, porque obviamente no es que todos forman parte de la misma organización política. De hecho, la gente del BIN, porque era el BIN inicialmente, la gente que estuvo descontenta con el BIN decidió crear esto que se llama BADI. Entonces tú tienes, según mis cuentas acá, tú tienes, por ejemplo, 12 asambleístas del BIN, 8 asambleístas del BADI, tienes ahí un grupo de independientes, gente que se separó de varias de las organizaciones políticas, pero que no son ni del BIN ni del BADI. Fabricio Villamar, Mae Montaño, Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, Viviana Bonilla, Ángel Sin Maleza, Boris Estupiñán. Ellos no son parte ni del BIN ni del BADI. Tienes a gente como Carla Chávez, Carla Cadena, Carlos Berman, que ocasionalmente votan con la Revolución Ciudadana, ya no son parte de Alianza País. Pero digamos, si tú abres la página web de la Asamblea, por ejemplo, los 3 últimos mencionados siguen siendo contabilizados como asambleístas de Alianza País y ellos ya no son parte de Alianza País, ya no votan con Alianza País. Entonces, no. Digamos, yo creo que es válido lo que tú acabas de decir desde la óptica política, la visión política, la ironía política inclusive, pero te insisto, lo de Azuero yo creo que es una cuestión contra él, exclusivamente contra él. Me enviaron un dato que quiero revisarlo, de que supuestamente el abogado del asambleísta Azuero ha señalado que no sabe el paradero de su cliente. Eso quiero confirmarlo en este momento. Aquí está. Permíteme, José Antonio, creo que esto es interesante también mostrarle a nuestros internautas. Deja que se me abre la nota. Aquí está. Permíteme compartirla, Flaco, porque viene a ser un poquito dentro del contexto que tú estás señalando. Compartamos con nuestra querida audiencia que hoy se han sumado, les he visto muy activos. Es que te han extrañado. El día de ayer no sabes la cantidad de personas que preguntaban por ti. No creo, ¿no? A ver, El Comercio, abogado dice no saber en dónde está el legislador Azuero. Asambleístas de su bloque aseguran no tener contacto con él desde el viernes 10 de julio. Es una nota elaborada por el colega periodista y amigo Diego Puente. El teléfono celular del legislador Eliseo Azuero está apagado y tampoco contesta mensajes. Su abogado Francisco Freire advierte que no conoce su ubicación actual y que la última conversación que tuvo fue tras la diligencia que se desarrolló la mañana de ayer, lunes 13 de julio. Ese día el parlamentario Azuero dio su versión libre y voluntaria sobre una presunta relación con el ex legislador Daniel Mendoza. Entre tanto, Azuero no acudió a la pericia que estaba dispuesta para el viernes pasado en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en el norte de Quito. El objetivo era cotejar una muestra biométrica de la voz tomada en ese momento con un archivo de audio sobre una posible conversación entre él y Mendoza, que es parte del proceso legal y que está guardada en un disco compacto en el centro de acopio del Laboratorio de Criminalística con cadena de custodia número 1791-20. En las redes sociales de legisladores sucumbíos no hay nuevas publicaciones desde el 7 de julio, cuando se pronunció a través de un video sobre la renuncia del hasta ese momento vicepresidente Sonel Holzner. Los integrantes de la bancada de Acción Democrática Independiente BADI, bloque al que se pertenece Azuero, dicen que no han hablado con él desde el viernes pasado y que se han enterado de la vinculación a un proceso penal por medio de las noticias. Franco Romero, coordinador del grupo, señaló que no son una bancada orgánica. Eso que te acabo de decir, Flaco. Mira tú, sin haber leído la nota. Eso es cuando te dicen, oye,
este man que paraba contigo era pelotero, tenemos unas fotos que se estaban tomando una cerveza después del partido. No sé, ese man estaba sentado ahí, yo no lo conozco. Problema de él, yo no puedo responder por lo que hace el resto. Es que, José Antonio, esta no es una bancada orgánica. No es una organización política que tenga un nivel de organicidad, ¿ya? No es que haya una toma de decisiones y que orgánicamente se suman. Reitero lo que dijo Franco Romero. No son una bancada orgánica y cada uno se maneja de forma independiente. Dijo que no se han planteado una cita entre legisladores para analizar el futuro político de Azuero al interior de la agrupación. Los legisladores del Bloque de Integración Nacional, el BIN, que es el otro grupo de independientes por el que también pasó Azuero, tampoco lo han visto desde la sesión de pleno que se desarrolló el viernes. El coordinador Freddy Peñafiel señaló que están atentos al desarrollo de este caso. Ahí tiene usted, querido José Antonio, el tema del asambleísta Eliseo Azuero, que según la nota de El Comercio, no aparece. ¿Qué tal? Sí, bueno, seguramente, digamos, si yo estuviese en unas circunstancias como la de Azuero, tampoco me estaría muy activo en las redes, tampoco estaría contestando el teléfono, me están buscando para hacerme, todo el mundo me quiere hacer entrevistas, y preferiría más bien aguardar para ver qué es lo que dice la asamblea, perdón, la fiscalía. Bueno, el pedido de la fiscalía lo tiene que decidir el juez, ¿no? Para ver si lo vincula o no lo vincula. A ver, la fiscalía, no, la fiscalía ha pedido la vinculación. Claro. El juez debe vincular. Ajá, exactamente. Ha pedido la vinculación. Pero ya el día de ayer dábamos cuenta que la versión, digamos, libre y voluntaria que rindió Eliseo Azuero, de manera telemática, porque no fue presencial, él había solicitado esto la semana anterior, él negó cualquier vinculación y que no conoce nada del tema, ¿no? Eliseo Azuero, a través de su abogado, señaló que le gustaría escuchar el audio, ¿no? Para saber qué es lo que se dice en este audio. Este audio no ha salido a la luz pública, digamos, no lo conoce tampoco la defensa de Azuero. Lo cual, digamos, mientras no esté siendo parte del proceso, mientras el juez no lo vincule a la investigación, obviamente la defensa de Azuero no puede tener acceso a esa prueba, ¿no? Yo no sé si la defensa de Azuero ya ha tenido acceso a eso, ¿no? No tengo idea. Lo dijo ayer. Ya dijo que no tiene. No han tenido acceso a la prueba, no han podido escuchar ellos el video y que quieren, por favor, escucharlo. Correcto. Pero mira tú, a ver, tú dices, tampoco contestaría el teléfono, no sé qué, pero también hay una frase que dice, ¿no? El que nada debe, nada teme. Si, por ejemplo, digamos, hay una certeza de una inocencia, me imagino yo que no tienes problema en dar una declaración pública, en explicar tu punto de vista, en acudir tú mismo a dar una declaración, el tratar de presentar los correspondientes descargos. Bueno, él ha dado hasta lo que le ha pedido la justicia en este momento, él ha dado su declaración libre y voluntaria, que eso ha sido el día de ayer. Claro, puede ser, sí, puede ser lo que tú dices, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar el viernes. Habrá que ver qué va a pasar el viernes con el asambleísta Azuero. ¿Cuándo hay reunión? ¿Cuándo hay pleno? Hoy hubo pleno. ¿Y no fue? No participó. No participó en el pleno. No participó en el pleno. ¿Cuál es el argumento? Porque ahí también digamos, ¿no participó, está ausente o va el suplente? El alterno. Si es que lo designa, pues. O sea, para que actúe el alterno, el principal debe autorizar que el alterno, o tiene que notificar que el alterno va a reemplazarlo. Si no, es una falta. Es una falta, exactamente. Termina siendo así. Y no todos los titulares hacen lo propio, ¿no? Hay algunos que no le dan chance al alterno porque no se llevan con el alterno. Bueno, es un drama el tema de los alternos. A ratos hay alternos que tienen una tempestuosa, tormentosa relación con los asambleístas titulares, ¿eh? Termina siendo así. Te propongo dar lectura a algunas noticias. El día de ayer hicimos un ejercicio, ayer y el día viernes hicimos un ejercicio con la TV. No leímos todo el resumen de noticias, sino leíamos una, opinábamos un poquito, por ahí se complementaba alguna información. Dele. ¿Te gusta? Ya, vamos ahí. Esta tarde se ha conocido que se ha declarado o han declarado culpable a Norma Vallejo por concusión, por el cobro de diezmos. El tribunal sentenció al asambleísta a 1 año de prisión y al pago de una reparación integral de $9.050 a favor de los particulares, de los acusadores particulares, y la diferencia, $14.100, serán entregados
al Estado. Hay que señalar que la Fiscalía solicitó una pena de 6 años, 6 meses, pero la justicia ha decidido condenarla a 1 año de prisión. Supongo que en este punto ella ya ha cumplido con ese año de prisión. Se entendería, ¿no? Déjame ver. Claro, hubo atenuantes y se redujo la sanción. Entiendo que no se ha cumplido porque sus abogados han solicitado la suspensión condicional de la pena. Y eso se va a resolver en una audiencia que será convocada para los próximos días. Mira, sí, exactamente dice acá abajo, perdón. La abogada de Vallejo pidió al tribunal la suspensión condicional de la pena. Con esta figura legal, Vallejo podría cumplir la sentencia en libertad. El tribunal dijo que establecerá fecha y hora para resolver este pedido. Ahora, esta no es la última instancia. Supongo que ellos van a apelar a esta sentencia de 1 año. O sea, podría apelar, claro. De ejecutoriarse esta sentencia, ella no podría volver a volver a ocupar un cargo público, ¿cierto? Claro, así es. Estaría no inhabilitada. Ahora, déjame reflexionar rápidamente porque yo también tenía esta noticia para la parte final de este espacio. Norma Vallejo viene a ser la única, bueno, no la única. Norma Vallejo y María Alejandra Vicuña vienen a ser las 2 únicas ex legisladoras sancionadas por la Administración de Justicia por el escándalo de los diezmos. ¿Y cuántas denuncias hay en la Asamblea? A ver, en la Fiscalía fue presentada una denuncia, un pedido de investigación. Fue presentada como noticia criminis en su momento por el asambleísta Fabricio Villamar. Esto creo que se presentó en el 2018. Fue presentado un pedido de investigación sobre casi una veintena de legisladores. A ver, y como tú sabes, yo quiero insistir en algo que defiendo a rajatabla. Yo defiendo a rajatabla la presunción de inocencia. Ustedes me han escuchado, tú me has escuchado, José Antonio, en este espacio, en el programa de la radio. Defiendo a rajatabla la presunción de inocencia, defiendo a rajatabla el debido proceso y cuestiono la selectividad en la administración de justicia. Si hubo una denuncia presentada como noticia criminis para que la Fiscalía investigue, ¿por qué no investigaron a todos? Hasta para exculpar o determinar la inocencia de determinadas personas que fueron denunciadas. Porque no lo hicieron. ¿Quieres que te dé la respuesta o tú la sabes? Dele. No, pues es eso lo que siempre también te estás quejando, ¿no? Siempre, bueno, no quejando, sino poniendo en el tapete de discusión, ¿no? La selectividad con la cual se imparte justicia. La selectividad. Aquí, entonces, embálate, aquí aguántame, cajonéame esta causa, métele acelerador. O sea, tienes 2 cabezas entregadas en bandeja de plata. 2 cabezas. La de Vicuña y la de Vallejo. La justicia ha determinado que ambas son responsables del cobro de los diezmos. Práctica deleznable, cuestionable, asquerosa, vomitiva, en la que han incurrido no las 2, varios legisladores. Y sin embargo, solamente se las investigó a las 2. ¿Qué pasó con las otras denuncias o con las otras investigaciones? La Fiscalía no pasó nada. Bueno, pero también, a ver, digamos, Alejandra Vicuña, ¿de qué partido era? Alianza País. ¿No es cierto? Ajá. Norma Vallejo, en cambio, se pertenecía de a la Alianza vereda del País. frente. No, de Alianza País, señor. Sí, señor. Ah, cierto, sí. Claro. La razón. Sí, no, olvídate del tema si era o no era de Alianza País. O sea, es que ese es el problema que a mí no me cuadra. O sea, te hablan de la reinstitucionalización, te hablan de que vives un nuevo momento, que ahora no sé qué, que ahora se investiga, que ahora sin temor ni favor, que hasta las últimas consecuencias, que vamos a tomar cartas en el asunto. Pues pones a 2, caiga quien caiga, pones solamente 2 cabezas en bandeja de plata. Y lo otro, nada. Y en algunos con unas pruebas contundentes, con testimonio de los asesores o de las personas que trabajaban, ¿no? No ha pasado nada. Acuérdate que había uno que se lo había traído de la provincia, me parece, y le había dicho, para que no gastes en un departamento, ven aquí, vive en mi departamento. Y después le estaba cobrando el departamento. O sea, hay muchas cosas de estas, ¿no? Que rayan con la moral, rayan con el deber ser, ¿no? Y al final del día, aunque algunas están normadas y las otras no, terminan haciendo
digamos, un ruido en la parte moral. Perfecto. Bueno, sigamos. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Digamos, Vaya, para el dele, 14 dele. de julio, para el 14 de julio se postergó la audiencia prevista para este viernes, ¿no? En el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? En contra del contralor Pablo Celi, sobre la presunta intromisión en la función electoral, de la cual se lo acusa, o lo acusa Fuerza Compromiso Social, tras pedir al Consejo Nacional Electoral que éste sea eliminado del registro. O sea, se ha postergado ¿cómo se llama? La audiencia prevista para este viernes. Ahora se va hasta el 14. Espérame un ratito, a propósito de unos mensajes. A ver, algunos me ponen que Vicuña era de ABA. Por favor, ABA era una organización de hecho, no de derecho. Y María Alejandra Vicuña pertenecía a la bancada de Alianza País. O sea, no pretendamos matizar las cosas. Yo leo aquí al amigo Edgar Roguerón que me pone eso. Ella pertenecía a Alianza País, pues. Ella fue legisladora de Alianza País durante 2 periodos. Por favor. Que claro, ella decía que representaba a ABA. Claro, ABA era una organización de hecho, no de derecho. Por eso no tenían cuenta, pues acuérdense que cómo está Claro, el de escándalo hecho, de por María eso Alejandra le Vicuña. depositaban a ella y no depositaban en la cuenta del movimiento, ¿no? Exactamente, dijo. No tengamos memoria corta. Dale, flaco, ¿qué más tiene? Hoy en la Corte Nacional de Justicia finalizó la audiencia del juicio contra el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. El tribunal anunciará fecha y hora para dictar la sentencia o el sobreseimiento. Todo esto en el marco del juicio que le sigue el político periodista Fernando Balda. Aquí señalar que el día de hoy... O sea, Fernando Balda no es un periodista, cuidado. Bueno, él dice... No, nunca ha dicho. No, nunca ha dicho. No. Estás confundido con Fernando Villavicencio. Bueno, es un activista político ya. Ya, pero estamos hablando de Fernando Villavicencio, no de Fernando Balda, y tú acabas de decir Fernando Balda. Fernando Balda. O Fernando Villavicencio. ¿A quién te refieres? Es que no Fernando te caché. Balda. ¿Contra quién es la demanda? Contra Pablo Romero. Ya, ok. Es Fernando Balda y no es periodista, es activista político. Listo, activista político. La defensa de Balda señaló hoy que Romero no ha negado el secuestro. Es decir, que el secuestro existió, pero que no se tomen en cuenta los agravantes, ¿no? Como el tema del maltrato. Todo esto para evitar una sentencia que le podría caer por 8 años y buscar la declaratoria de la prescripción. Yo no conocía este particular sobre que la defensa o el propio Romero habían aceptado la existencia del secuestro. ¿Tú lo conocías? No. Esto obviamente no lo ha dicho la defensa de Romero, lo ha dicho la defensa de Balda, quien está, digamos, parafraseando o señalando lo que habría pasado en el juicio, ¿no? Habría que ver qué dice la defensa de Romero. De acuerdo. Otra cosa en el plano judicial es que el día de hoy 14 personas, entre modelos, actrices y presentadores de televisión, declararon en la fiscalía, esto dentro de las investigaciones por las supuestas irregularidades de la compra de insumos médicos en los hospitales del Seguro Social. 14 personas, imagínate, ¿no? Entre modelos, actrices y presentadores, de los cuales en algún momento salieron algunas publicaciones, todavía no se los ha vinculado, pero han rendido sus declaraciones. Todos fueron acompañados, obviamente, de sus abogados. Y yo creo que esto en los próximos días va a haber seguramente alguna noticia o alguna vinculación a algunos de ellos. De acuerdo. Creería yo. Todo me hace sospechar esto. Y como último, quería contarte que el día de hoy también hubo una protesta fuera del Ministerio de Telecomunicaciones. Estuvieron los empleados de Correos del Ecuador. Ellos están denunciando, varias cosas, ¿no? Primero, están denunciando el hecho de que no se les están pagando los sueldos. 2, que están desvinculando gente y que no se les está pagando las liquidaciones, que llevan algunas personas más de 4 meses y que hasta ahora no les llegan las liquidaciones. Que están exigiendo también la declaratoria derogatoria del decreto 1056 y señalan que la empresa es
digamos, es autosustentable y sí podría salir adelante. Y yo personalmente creo que Correos del Ecuador tiene todo para ser una empresa rentable. Si la manejas de forma ejecutiva, Correos del Ecuador puede fácilmente, mira, en este momento hay empresas courier que se dedican a traer, digamos, compras de diferentes partes del país y llevarlas a diferentes provincias y ciudades del país. Varias empresas courier, ¿no? Y son viables y generan recursos, generan empleo. ¿Por qué Correos del Ecuador no podría hacerlo? Uno. Dos, existen varias empresas de mensajería en el país que tienen instalaciones en varias partes del país, que son rentables, que son manejadas de manera ejecutiva y que son viables. ¿Por qué Correos del Ecuador, teniendo la posibilidad de organizarse a nivel internacional y distribuir a nivel nacional, no lo puede hacer? Hubo un cambio importante y digamos, esto sí hay que decirlo, porque yo he vivido las dos etapas, digamos, de Correos del Ecuador. La empresa desastrosa, que un poco y más, y te mandaba tu madre, y te digo yo, porque mi mamá me escribía a mí, las cartas llegaban después de 3 meses o no llegaban. Tenías que certificar la carta en destino y las cartas no llegaban, peor un paquete. Y después el cambio radical que tuvo Correos del Ecuador es convirtiéndose en una empresa en la cual se ganó rápidamente la confianza y la gente empezó a utilizar. Yo incluso en algún momento traje un par de elementos que necesitaba para una grabación por Correos del Ecuador. Tú entrabas, una casilla en Estados Unidos, te la ponían, te la traían a Correos y te la dejaban en tu casa. Correos del Ecuador. Sí, pero a mí me parece que más allá de estas consideraciones que creo que son legítimas y que son reales, el plan evidentemente es desembarcarse o desembarazarse de Correos del Ecuador. Ese es el plan. Así hay algún plan B para poder garantizar un funcionamiento adecuado y que siga en manos del Estado. O sea, para mí la decisión es esa. O sea, el norte del gobierno sobre Correos del Ecuador, al igual que pasa con las otras empresas públicas, es ese, ¿no? Desembarazarse del manejo de esas empresas. Pero ¿tú crees que es más recomendable eliminar una institución, pasar los activos a otra institución, como los carros, los edificios, y que se pudran los carros ahí o que se dañen los edificios porque no hay mantenimiento, o coger todo el paquete y venderlo? Capitalizar o monetizar. A ver, eso sería, yo creo que la empresa debería seguir funcionando, la empresa debería seguir en manos del Estado o buscar algún modelo de negocio, ¿ya? Si es que hay activos improductivos, obviamente venderlos para que eso se convierta en dinero contante y sonante. O sea, desde mi humilde punto de vista, en un análisis recontra hiperbásico, eso debería pasar. De lo que yo entiendo, el plan no es ese. El plan es suprimir la empresa. No sé qué van a hacer con los activos. Habrá que ver qué deciden, ¿no? Vender los fierros. ¿No? Habrá que ver. Flaco, vamos cerrando. ¿Tienes algo más? No, ahí estamos. Muy bien, Flaquito. Déjame compartir la agenda para mañana en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Permíteme, por favor, con nuestra querida audiencia ahora mismo. Mañana hablaremos con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, sobre la situación del presidente de este organismo que dice que está experimentando mejoría a su discapacidad. Me ha llamado poderosamente la atención, me ha sorprendido lo que ha dicho Cristian Cruz en las últimas horas. Y claro, hay una corriente a la interna del Consejo de Participación Ciudadana para que renuncie el consejero Cristian Cruz a su condición de presidente y de consejero. Vamos a hablar con Sofía Almeida. Hablaremos con Jimena Serrano, presidenta de la Fundación Pro Sonrisa, justamente sobre la situación de mucha gente que tiene discapacidad, que tienen carnet de discapacidad y que fruto hoy de esta decisión que generaliza, lamentablemente van a pagar justos por pecadores. Vamos a hablar con Jimena Serrano. Hablaremos con Leonidas Issa,
dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi y precandidato a la presidencia de la República. Interesante conversar con él. Y haremos una valoración de la terna para la vicepresidencia de la República con el analista político Mateo Martínez. Así que mañana a las 6 de la mañana los espero en la primera hora por la señal de Majestad Radio, querido José Antonio Sánchez Pacheco. Muy bien. Nos vamos, Flaco. Ok, mi querido Fabio, un saludo a toda la gente que esta tarde se sumó a la interacción y no es mentira lo que te digo. El día de ayer la gente ha preguntado acaloradamente por tu presencia. Bueno, diría yo que un 70% señoritas y señoras y un 30% caballeros y jóvenes. Yo les agradezco por extrañarme, ¿ah? Les agradezco por extrañarme. Yo también los extraño a ustedes. Gracias, querido Flaco. Gracias, querida audiencia. Mañana 6 de la mañana junto a Silra Trasdaviña y este servidor los esperamos a primera hora por la señal de Majestad Radio. 17 horas con 30 minutos. Suma el día por la fanpage Primera Plana junto al Flaco Sánchez y este humilde comunicador social. Abrazos, disfruten del resto de la noche de este martes. Nos reencontraremos el día de mañana.